Buenas tardes, mi nombre es Marcos Azuay. Hoy vamos a hablar sobre el pliego de peticiones y la huelga. El pliego de peticiones es una solicitud que hacen los empleados ante la Inspectoría del Trabajo para que medie con ellos, con el patrono. Esto se da debido a que se presentan algunas divergencias o conflictos entre los trabajadores y el patrono. Se necesita realizar una asamblea de trabajadores, la cual nombrará quiénes son las personas autorizadas y sus representantes para actuar ante la Inspectoría del Trabajo. El pliego de peticiones lo que busca es celebrar una convención colectiva o que la convención colectiva que ya se ha sido celebrada sea cumplida, y lo encontramos establecido en el artículo 425 de la LOT, el cual dice lo siguiente: el procedimiento conflictivo comenzará con la presentación de un pliego de peticiones, en el cual el sindicato expondrá sus planteamientos para que el patrono tome o deje de tomar ciertas medidas relativas a las condiciones de trabajo, para que se celebre una convención colectiva o se dé cumplimiento a la que se tiene pactada. Como leemos aquí, nos damos cuenta de que los trabajadores lo que están buscando es que se cumplan las condiciones que ya fueron pactadas anteriormente en una convención colectiva, o que se una nueva convención colectiva debido a que necesitan mayores beneficios o tienen problemas con la seguridad. El patrono, de todos modos, puede desestimar este pliego cuando el sindicato no está autorizado, cuando ya está en vigor una convención colectiva que en efecto sí esté dando los resultados que en su momento se buscó, y cuando no haya una mayoría de los empleados que estén buscando este pliego de requisitos. El registro del pliego. El registro del pliego se hace por parte de las personas que fueron autorizadas en la asamblea de trabajadores. Aunque la ley no establece un sistema exacto para regirse sobre cómo va a ser realizado este pliego, tenemos que las personas que son los representantes deben llevarlo luego de la asamblea ante la Inspectoría del Trabajo, en el cual el inspector deberá tomar la fecha y la hora en el cual fue presentado. Este tendrá la potestad de revisar el documento para ver si cumple o no cumple con los requisitos que establece la ley. De cumplirlo, lo acordará y lo recibirá. De no cumplirlo, deberá declararlo inadmisible y pedir la subsanación por parte de los empleados. Las atribuciones del inspector del trabajo. El inspector del trabajo es la persona designada por parte de la inspectoría para recibir los pliegos de peticiones. El inspector del trabajo deberá revisarlo y, de ser positivo y poder ser admitido, deberá transcribirlo para entregárselo al patrono en las siguientes 24 horas, en las cuales son entregados por parte de los trabajadores. El inspector del trabajo, al recibir el pliego de peticiones, debe inmediatamente anotar la fecha y la hora en la cual fue recibida, ya que desde ese momento en adelante se tomarán en cuenta las 24 horas que se necesitan para entregárselas al patrono. Además de esto, el inspector del trabajo también está en la potestad de pedir la subsanación en el caso que sea necesario. La subsanación de los errores. En el caso de los pliegos de peticiones, se necesitan subsanar los errores, debido a que si no se subsanan los errores, se entenderá el conflicto como terminado o se extinguirá. En este caso, los trabajadores deberán modificar las cosas que el inspector les señale para estar apegados a la ley. Sabemos que en los pliegos de peticiones hay tres cosas principales que deben poseer, que son la innovación, la ejecución y la defensa en el caso que sea oportuno. La transcripción al patrono del pliego. Cuando se transcribe el patrono, se le está informando que los trabajadores desean iniciar un procedimiento conciliatorio o conflictivo según sea el caso. En este caso, el patrono también tendrá un tiempo para designar sus representantes, quienes se sentarán a trabajar junto a los representantes de la Asamblea de Trabajadores y el inspector del trabajo. En el caso de los patrones tendremos 2 representantes. En el caso de los trabajadores tendremos 2 representantes también, ambos con un suplente y con la mediación del inspector del trabajo. Los efectos. Bueno, al momento que se den de que transcurran las 24 horas que se ha notificado el patrono, se deberán instaurar las mesas de negociación. Estas mesas deberán estar ambas partes y el inspector del trabajo, y en las cuales también se deberá decir si el pliego de peticiones es conflictivo o conciliatorio, debido a que si es conciliatorio simplemente se trata de una mesa de dialogación entre las partes, pero si es conflictivo estaríamos en presencia de que estamos entrando en las 120 horas que establece la ley para poder establecer una huelga.
Los sujetos autorizados. Como ya expliqué anteriormente, por parte de los trabajadores, los sujetos autorizados son quienes hayan sido elegidos en la asamblea de trabajadores. En el caso de los patronos, quienes ellos designen. Ambos tendrán 2 representantes y un suplente para sentarse en las mesas de dialogación. La huelga. La huelga es un mecanismo en el cual se para el trabajo o se pausa el trabajo en los sitios laborales. Esto se da cuando ha sido imposible llegar a una mediación en las primeras etapas y es necesario ejercer alguna medida de fuerza contra el patrono, que es el que tiene el poder económico, y así lograr conseguir los derechos solicitados por parte de los trabajadores. La huelga en Venezuela viene de larga data. Podríamos establecerlo a principios de 1930, cuando los trabajadores petroleros fueron los primeros que iniciaron las huelgas como tal en el país. Pararon todo su trabajo y dejaron en jaque a las empresas petroleras, quienes tuvieron que acudir al gobierno para que les ayudara a solventar los problemas. Sabemos muy bien que las huelgas son prácticamente conocidas por ser violentas. Esto se da debido a que cuando dan los cierres de los sitios de trabajo, los ánimos se suelen caldear y los trabajadores o se ponen agresivos o por parte de los patronos inician una arremetida con las fuerzas policiales, según sea el caso, para intentar tomar nuevamente las instalaciones. En las huelgas normalmente los trabajadores toman las instalaciones para evitar de que cualquier tipo de trabajo sea llevado a cabo con nuevos trabajadores o con algunas personas que estén disconformes con este tipo de actos. ¿Cuáles son los requisitos para realizar una huelga? Bueno, el primer requisito es fundamentar las exigencias. Esto se da en el pliego de peticiones. Cuando se hace el pliego de peticiones se fundamenta cuáles son las exigencias que tienen los trabajadores y por cuál ellos van a realizar esta huelga, debido a que no fue llevado a cabo o no se terminó en buen término la negociación. El segundo es que tiene que ser el sindicato mayoritario. Quien hace la asamblea de trabajadores o quienes representan a los trabajadores tiene que ser un sindicato que represente a la mayoría de los trabajadores y no a la minoría o solo una fracción. El tercer requisito es que se agotó la conciliación. Una vez que se agotan el tiempo, las 120 horas de conciliación que se da con el patrono y el inspector de trabajo, se puede proceder a instaurar la huelga por parte de los trabajadores. La cuarta es agotadas las 120 horas que establece la ley. Cuando se agotan estas 120 horas, se puede iniciar el procedimiento, se puede iniciar la huelga por parte de los trabajadores cumpliendo todos los requisitos de la ley. El quinto requisito son los servicios mínimos. Los trabajadores deben evaluar cuáles son los servicios mínimos, las prestaciones mínimas que necesita la empresa para seguir laborando sin ser perjudicada. Es decir, en el caso de que sea una empresa que necesite tener algún tipo de hornos o que su producción dependa de que haya algún tipo de funcionamiento permanentemente, los trabajadores deberán tomarlo en cuenta y deberán dejar que estas zonas sigan trabajando para no afectar luego ni comprometer el buen funcionamiento de la empresa. Y el sexto requisito es que tiene que estar presente la primera autoridad civil de la jurisdicción. En este caso podríamos hablar de un juez en el caso de que no haya un alcalde o de que el alcalde esté fuera o el presidente del Consejo Legislativo. Cualquiera de estas personas pueden ser tomadas en cuenta como la primera autoridad civil si está presente y la otra no se encuentra ahí.